Y leemos entonces en Mateo capítulo 8, y en esta ocasión nos concentramos en el verso 26 y en el versículo 27. Dice la palabra de la siguiente manera, con la bendición del Dios Trino. Jesús les preguntó a sus discípulos: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Los hombres maravillados decían: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Que Dios nos bendiga nuevamente a través de su palabra. Vamos entonces en esta noche con la última parte del mensaje, donde nos vamos a concentrar en la intervención divina, es decir, en lo que Jesús hizo para calmar la tormenta. Y en el versículo 26 de Mateo capítulo 8, lo primero que Jesús hizo fue levantarse. Dice literalmente que él se levantó, despertó del sueño. Lo más probable fue que se sentó, se puso de pie al final. Después que Jesús se levantó, dice el mismo texto en la parte B, que reprendió. Dice que levantándose, reprendió a los vientos y también reprendió al mar. La palabra reprender, mi amado hermano y amigo, viene de una palabra que es epitimao, que significa imponerse sobre, dar una orden. ¿Cuál fue la orden que Jesús le dio a la tempestad? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que habló para reprender al viento y al mar? Bueno, en Marcos capítulo 4, versículo 39, tenemos la respuesta. Dice que lo único que Jesús dijo fue: calla y enmudece. En otras palabras, le dijo a la tempestad, le dijo al viento, le dijo al mar, le dijo a la tormenta: silencio, cálmate, sosiégate. Le recuerdo, como dije en la segunda transmisión, que esta palabra reprender fue la misma que Jesús usaba cuando reprendía a los demonios. Cuando Jesús reprende la tormenta, la tempestad, el viento y el mar, el mismo texto 26, la parte C, nos dice que se hizo grande bonanza. Esa expresión compuesta viene de una palabra que es galené, que traduce como calma, paz, tranquilidad, normalidad, serenidad, sosiego. Es decir, que cuando dice el texto que se hizo grande bonanza, en otras palabras nos está diciendo que cuando Jesús reprendió, todo se calmó. Vino la calma, vino la serenidad total, vino la paz, vino la tranquilidad. Lucas, hablando de esta misma historia, nos dice que cesaron los vientos y el mar y sobrevino la calma. Es más, el Salmo 107, y nuevamente se lo recuerdo, que usted tiene que leérselo para entender esto de la tempestad. En este Salmo, en el versículo 29 dice: cambia la tempestad en sosiego, que fue lo que pasó ese día. También lo reitera el Salmo 88, versículo 9, versículo 10, cuando dice: tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus olas, tú las sosiegas. Y eso fue, reitero, lo que sucedió cuando Jesús se levantó y reprendió la tormenta.
Lo interesante de esto, mi amada iglesia, es que Jesús, sin tanto protocolo, sin tanto show, sin tanto espectáculo, calma la tempestad con una simple orden, pero eficaz, poderosa y con autoridad. Y se hace grande bonanza. Cuando esto sucede, dice el versículo 27, que los discípulos se maravillaron y estaban tan maravillados ante semejante milagro que ellos empezaron a decir: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién era ese hombre? Nada más y nada menos que el soberano sobre la naturaleza, el que tenía el poder sobre toda la creación y todavía sigue siendo soberano y todavía sigue siendo poderoso. Pero aparte de eso, ¿sabe quién era? El Dios encarnado, el Dios en su humanidad. Algunos piensan que era el mismo Yahvé o el mismo Jehová. Y ellos se maravillan preguntando eso. La palabra maravillarse, que viene de un término que es saumazó, traduce como admiración, que quedaron sorprendidos, quedaron asombrados, que no lo podían creer, quedaron extrañados. Pero el Salmo 107 nos dice que ellos se alegraron, alabaron y exaltaron al Señor. Se los leo en ese mismo capítulo, en el versículo 30. Luego se alegraron porque se apaciguaron las aguas. Alabaron la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltelo en la asamblea del pueblo y en la reunión de los ancianos. Alábenlo. ¿Y cómo no alabarlo? ¿Cómo no exaltarlo? ¿Cómo no alegrarse? ¿Cómo no maravillarse? De hecho, mi amada iglesia, lo que Dios hace es para que nos maravillemos. Lo que Dios hace es también para que lo alabemos. ¿Cómo no levantar las manos? ¿Cómo no darle gracias al Señor por lo que hace en nosotros? Ellos habían visto el poder del Señor sobre la enfermedad. También habían visto el poder del Hijo de Dios sobre los demonios. Ya habían sanado antes de esto de la tormenta, siguiendo la secuencia cronológica de Mateo. Y si eso está en orden, primero había sanado a un leproso, luego había sanado a un centurión, y Jesús le sana a su criado, a su servidor. Ya había sanado a la suegra de Pedro de una fiebre. Y cuando todos se enteraron, dice Mateo 8:16, que le llevaron todos los enfermos, le llevaron a los endemoniados, y dice que con la palabra sanó a todos los enfermos y liberó a todos los endemoniados. Entonces los discípulos habían visto el poder del Señor sobre la enfermedad, sobre los demonios, pero por primera vez están viendo el poder de Jesús, el Hijo de Dios, sobre la naturaleza y sobre toda la creación. Por eso ellos se maravillaron. No solamente ellos, sino todos los que estaban en las otras barcas. Porque Marcos nos dicen que habrían otras barcas. Hay un historiador judío que se llamó Augusto Flavio Josefo, donde él nos dice que habían aproximadamente unos 300 botes. Y todos los que estaban en esos botes, en esas barcas, también se maravillaron, también se alegraron, también fueron testigos de este milagro, también fueron testigos, bendito sea su nombre, de su soberanía, de su poder sobre la creación y sobre la naturaleza. Porque, mamá de iglesia, téngalo siempre presente, que lo que Dios hace en nosotros debe contaminar a los demás, en el buen sentido se los digo, para que ellos también testifiquen, para que ellos también se gocen. De hecho, para los que no creen por la palabra, puedan creer por las señales, puedan creer por las obras
que el Señor hace, como lo enseña Juan capítulo 10. Me llama la atención que los que estaban afligidos en plena tormenta, antes de Jesús calmarla, que los que estaban angustiados, desesperados, preocupados, intranquilos, que los que estaban atemorizados, ahora están como maravillados, ahora están alegres, ahora están contentos, ahora están alabando al Señor, ahora están glorificando, exaltándolo. Y cuando el Señor calma la tormenta y que ellos empiezan a contentarse, oiga, las cosas cambian, hasta su estado de ánimo empezó a cambiar. Porque, mi amado hermano, de aquí podemos deducir que vienen tiempos mejores para nosotros. Que si ahora lloramos, como dice un salmo, mañana reiremos. Hay un salmo que dice que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Hay un adagio que dice que no hay mal que dure 1000 años, ni cuerpo que lo resista. De hecho, mi amada iglesia, y apropiese de esta palabra, no todo el tiempo vamos a estar en la tormenta, no todo el tiempo vamos a estar en la tempestad. La tormenta tiene que pasar, y con el Señor a nuestro lado llegará el momento en que nuestro Dios tendrá que actuar, tendrá que intervenir, tendrá que ponerle punto final a todas nuestras situaciones extremas como esta. Acuérdese de Jabes, su nombre que significa dolor, tristeza, amargura. Cuando él clamó al Señor, dice que Dios lo escuchó. Y desde ese momento se acabó su dolor, se acabó su tristeza. Acuérdate de Job, todo lo que Job padeció. Pero llegó un momento en que dice que Dios quitó la aflicción de Job y lo bendijo al doble. Y el apóstol Pablo, hay un texto donde él dice, esta breve tribulación momentánea, que suena a redundancia, pero así está escrito. Cuando él se levante y detenga la tempestad, cruzaremos al otro lado. Recuerde que él invita a los discípulos que lo acompañen en el bote para cruzar al otro lado, y en pleno mar se los coge la tormenta, como ya lo hemos explicado. Pero Jesús la calma, Jesús la detiene con una simple orden, pero poderosa, eficaz y con autoridad. Y después que calma la tormenta, ellos pasan al otro lado como Jesús lo había pensado, como lo había planeado. Porque, mi amado hermano, la obra continúa. Seguimos avanzando. De hecho, si usted analiza bien, cuando Jesús y los discípulos cruzan el otro lado, lo primero que hace es liberar a los endemoniados gadarenos. Después sana a un paralítico. Después llama a Mateo, que se convierte en discípulo del Señor. Después resucita a la hija de Jairo. Después sana a la mujer del flujo de sangre. Después sana a 2 ciegos, incluyendo a Bartimeo. ¿No creen ustedes que esto es maravilloso? Otra de las cosas importantes que podemos aprender en esta parte, y valga la redundancia, los discípulos aprendieron temor reverencial. De hecho, cuando dice que se maravillaron, también significa eso. Temor reverencial por la majestad divina de Cristo. Antes la tormenta los tenía atemorizados, pero ahora el temor es un temor de respeto, es un temor de reverencia por el mismo Señor. Y no solamente eso, sino que también, por ejemplo, en el caso de Pedro, cuando él dijo, echar vuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de lo suyo. Primera de Pedro 5:7. El texto quiere decir que nuestras preocupaciones, que nuestros temores, que nuestras angustias, debemos colocarlas y debemos ponerlas en las manos del Señor por la razón sencilla y poderosa de que Él cuida de nosotros. Y eso lo aprendió Pedro en la tormenta. Porque, mi amado hermano, déjeme decir, las tempestades de la vida tienen que enseñarnos algo, porque si no es así, con toda tristeza se lo digo, se perdió ese proceso de la tormenta. Aquí ellos aprendieron temor reverencial.
Aprendieron que el Señor es soberano sobre la naturaleza. Aprendieron que Él tiene el poder sobre la creación. Que todas nuestras preocupaciones, ansiedades, hay que colocarlas en sus manos porque Él cuida de nosotros. La tormenta de Job, que Él enseñó paciencia. La de Marta, la hermana de María, la hermana de Lázaro, por la novedad de la muerte de su hermano, moldeó su carácter. Marta, si usted lee bien por los escritos de Lucas 10, empezando por ahí, era un poco apresurada, afanada, turbada, reclamona. Hasta se atrevió a reclamarle a Jesús y hasta le dijo: no tienes cuidado que mi hermana no me ayude en los quehaceres. No te importa, dile que me ayude. Esa era Marta. Según Juan, cuando muere Lázaro, va y le reclama al Señor: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y tal vez se lo dijo secamente y de pie. Y aunque María repite las mismas palabras, pero con una diferencia, que lo hizo postrada y con lágrimas. Lo que quiero que entiendan en el caso de Marta es que en el capítulo 12 usted ve una Marta diferente. Ya no la ve reclamándole al Señor. Ya no la vemos allí afanada en sus quehaceres, aunque ella sigue sirviendo, sigue atendiendo al Señor, porque ese don sí lo tenía ella. Pero ahora es una Marta más relajada. Entonces, de las novedades, de las situaciones extremas, de las tormentas, de los procesos por el cual Dios nos pasa, algo tenemos que aprender. Alguna enseñanza debe dejarnos. Entonces, mi amada iglesia, terminando con este tema que hemos desarrollado en 3 partes: paz en medio de la tormenta, donde les hablé primero de la situación, segundo de la reacción de Jesús, tercero de la reacción de los discípulos, y en esta parte de cómo Jesús calmó la tempestad. Permítame terminar con esta historia. Se piensa que en el país de México se hizo un concurso donde todos los participantes debían representar la paz a través de un cuadro. El primero pintó una naturaleza muy verde, frutos bien elegantes que se reflejaban en el cuadro, y le puso un título que decía Naturaleza en paz. El segundo pintó a una madre dándole pecho a su bebé y una lápida que decía Infancia en paz. El tercer concursante plasmó en su cuadro un cementerio con varias cruces y un letrero que decía Descansan en paz. Pero había un último que tenía conocimiento de las escrituras, sabía lo que significaba la palabra paz según la Biblia, y a lo mejor se había basado en este pasaje de la gran tempestad, porque él pinta una barca semi hundida, semi volteada, y había pintado unos dibujitos, unos muñequitos que representaban a las personas tirándose al mar, corriendo de un lado para otro, pidiendo auxilio, angustiados, atemorizados. Pero en la parte de arriba, no sé si se llama el mástil, pintó una pequeña ave que estaba quietecita. Y mientras estos muñequitos estaban así, como ya expliqué, esa pequeña ave cantaba, adoraba, glorificaba tranquila al Señor. Y el autor del cuadro le escribió la paz interior que solamente Jesucristo da. Cuando hay paz en el corazón, cuando hay paz de Dios, cuando hay paz interna en nosotros, seremos como esa pequeña ave que a pesar de estar en la tormenta, glorificaba al Señor. Estaba tranquila. Y así sucede con nosotros. A pesar de todo, óigame bien, a pesar de las tempestades, aún en esto que estamos viviendo, si hay paz del Señor, vamos a alabarlo, vamos a glorificarlo,
levantaremos manos, daremos gracias, le serviremos, lo glorificaremos, seguiremos adelante. Pero cuando no hay paz en el corazón, cuando no hay paz de Dios interna en nosotros, seremos como esos muñecos pintados en el cuadro, desesperados, preocupados, intranquilos, sin saber qué hacer, al igual que los discípulos. Por eso, mi amada iglesia, lo que nos conviene, como lo he dicho, es la reacción del Señor. Estemos tranquilos, estemos serenos y nunca lo olviden. 1, no cruzaremos la tormenta solo, la pasaremos con Él. 2, que a pesar de la tormenta, cruzaremos al otro lado, porque la obra de Dios no puede detenerse. Su obra tiene que seguir adelante. Número 3, que nos maravillemos con lo que Dios hace en nosotros. Que llegará el momento en que Él también se levantará y calmará nuestras tormentas y nos vamos a maravillar.